OTAs are completely done. Minicamp will pick up next week. I like what these young guys are doing already. Even though there's not pads happening, they get to be immersed with the actual team. We gunning for each other every day. We get a chance to. Definitely set a good foundation and, just focus on getting better each and every day. That's the goal right now, is just building that foundation. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información y noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida, como siempre los saludo, mi nombre es Francisco Rojas y les doy las gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de esta semana en Steelers. En este episodio, como siempre, vamos a revisar algunas noticias. Vamos a comentar, obviamente, lo que fue la extensión de contrato del head coach Mike Tomlin. Tenemos también una noticia en relación a la FC Norte. Vamos a hablar también de la firma de su contrato de rookie el centro Zach Frazier. Vamos a comentar las fechas del training camp que se anunciaron para este año. Y finalmente vamos a hacer un resumen de lo que fue el Mandatory Minicamp. La primera noticia, como les comentaba, tiene que ver con la firma de extensión de contrato de Mike Tomlin. El día lunes 10 de junio se conoce la noticia de la extensión de contrato del head coach Mike Tomlin. Primero comentarles o recordarles a los que no sepan que para los contratos de head coach no se difunden ni se conocen los montos de los contratos, ya que no son parte de la NFLPA, ni los coaches pertenecen a lo que se llama el CBA. No es obligación de los equipos reportar los montos de los contratos, por lo tanto no se pueden comparar, pero se asume que este contrato, ¿no es cierto?, que firmó Mike Tomlin lo pone dentro de los head coach mejor pagados de la NFL, ¿ya? Y obviamente, bueno, esto se había comentado, incluso nosotros en el podcast, ¿no es cierto?, habíamos hablado de esta eventual extensión de contrato de Mike Tomlin, por lo tanto no sorprendió demasiado, ¿no es cierto?, era esperable. Básicamente por digamos su historial más reciente, ¿no es cierto?, que comentamos el año pasado, de rescatar entre comillas al equipo, ¿no es cierto?, de ese mal momento tras las derrotas de forma consecutiva contra Arizona, contra New England e Indianapolis, y finalmente, ¿no es cierto?, Mike Tomlin en el fondo retoma el equipo, lo lleva a playoff y consecuentemente, ¿no es cierto?, con todo lo que vimos, ¿no es cierto?, esa derrota en la ronda de comodines en Wildcat frente al equipo de Buffalo, pero todo esto lo logra, ¿no es cierto?, con un juego de quarterback bastante débil, bastante limitado. Lo que sorprendió tal vez, ¿no es cierto?, fue la extensión de este nuevo contrato, ¿no es cierto?, son 3 años más bajo contrato, lo que lo deja, al mando de los Steelers hasta el año 2027, si completa el contrato. Y eventualmente lo que se pensó es que podría haber sido año a año la situación en los próximos años por la inestabilidad y algunas críticas que había tenido, ¿no es cierto?, Mike Tomlin. Sin embargo, esto muestra, da la estabilidad, ¿no es cierto?, al head coach, y muestra, para mi gusto, cómo valora, ¿no es cierto?, Art Rooney II, el presidente de los Steelers, el trabajo de Mike Tomlin, cómo lo ve, ¿no es cierto?, y desde ya también al momento de la extensión le plantea abiertamente, ¿no es cierto?, el desafío, el objetivo claro de volver a la senda de ganar partidos de playoff y de ganar campeonatos,
¿ya? Y Mike Tomlin también en su declaración también plantea esto como objetivo, en el fondo, volver a ganar playoff y el obtener este tan preciado, ¿no es cierto?, y anhelado séptimo trofeo Lombardi para la ciudad de Pittsburgh y los Steelers. Recordar un poco, ¿no es cierto?, Mike Tomlin, head coach de los Steelers desde el año 2007. Ahí se ve una composición de fotografía muy interesante que hicieron arriba, ¿no es cierto?, el año 2007, hace varios años atrás, cuando firmaron el primer contrato. Y, ¿no es cierto?, es el tercer head coach en Pittsburgh desde el año 1969, ¿ya? Estuvo, ¿no es cierto?, Chuck Noll, y luego Bill Cowher, y ahora Mike Tomlin. En su currículum, ¿no es cierto?, tiene con los Pittsburgh Steelers 7 títulos de la AFC Norte, 11 clasificaciones a postemporada y la aparición en 2 Super Bowls, ¿no es cierto?, el Super Bowl 43 y el Super Bowl 45, con una victoria y una derrota respectivamente. Mike Tomlin tiene un récord en temporada regular de 173 victorias, 6 derrotas y 2 empates, lo que le da un récord de .633, ¿ya? Y bueno, para algunos, ¿no es cierto?, tiene este récord, ¿no es cierto?, que es para algunos bastante molesto y mediocre, récord de no tener temporadas perdedoras en la NFL, ¿ya? Y bueno, en el fondo, lo importante de aclarar de este récord, entre comillas, es que no es que el objetivo sea, ¿no es cierto?, no tener temporadas perdedoras. No hay gran diferencia entre tener una temporada de 9 victorias, 8 derrotas, o de un récord de 8 y 9, ¿ya? Y claro, si este récord de 500 es el objetivo, claramente es mediocre para una temporada. Pero en el fondo lo que se premia, yo pienso, lo que se destaca al mencionar este récord de Mike Tomlin es la consistencia, ¿ya? En el fondo, tantos años, 17 años armando los Steelers, es difícil, es muy difícil ganar en la NFL y no tener temporadas malas, con todas las cosas negativas, las adversidades que enfrentan los equipos del NFL año a año, todas las cosas negativas que pueden pasar. La verdad que esa es un poco la gracia o lo que se destaca de este récord, ¿ya? Ser capaz de, como dijimos incluso el año pasado, ¿no es cierto?, de levantar al equipo, de reagrupar a los jugadores a pesar de la adversidad, y en el fondo hacer un buen papel y que no se vaya todo por la borda un poco, es lo que finalmente se destaca. Ahora, yo creo que la pregunta, ¿no es cierto?, y lo que nos interesa a los fanáticos de Steelers es, en el fondo, finalmente, si Mike Tomlin es el head coach capaz de llevar a Pittsburgh a ganar un nuevo Super Bowl, que es lo que todos queremos. Y la verdad es que por números, como les comentaba, ¿no es cierto?, no se le puede llamar mediocre, ¿ya? Pero he visto algunos comentarios, algunos analistas que hablan de un head coach mediocre. Me parece que eso definitivamente no viene al lugar, ¿ya? Es de los head coach, como dijimos, más ganadores por récord. Es el head coach con récord más ganador en la historia de Pittsburgh, y eso que Pittsburgh ha tenido grandes head coach, ¿no es cierto?, como ya los mencionamos. En cualquier ranking de coach de la NFL que ustedes vean, Mike Tomlin va a estar en los primeros lugares, y tiene el segundo mejor récord entre los head coach activos, ¿ya? Solamente quizás detrás de Andy Reid. Así que claramente los números lo avalan. El gran problema, obviamente, y eso también lo hemos comentado y no se puede negar, ¿no es cierto?, hay que reconocerlo, tiene que ver con el récord en playoff, ¿ya? Con el rendimiento de Mike Tomlin en postemporada. En su carrera, ya como en un récord de 8 victorias y 10 derrotas, un récord perdedor en playoff, algo que nadie quiere ver. Y lo más preocupante, ¿no es cierto?, como ya hemos comentado también en otros episodios, después de la derrota en Buffalo, es que la última victoria en playoff data del año 2016, o sea, varios años atrás. Y desde entonces, un pésimo récord en playoff de 0 victorias y 4 derrotas en forma consecutiva. Sin embargo, si uno analiza con detalle, ¿no es cierto?, cada temporada, cómo se dieron cada una de esas derrotas, lo que ha pasado en playoff, siempre uno puede encontrar, entre comillas, algo de justificación, ¿no es cierto?, que fueron a jugar a Kansas City contra Pat Mahomes, que, ¿no es cierto?, no sé, pues el año pasado se lesionó TJ Watt y fueron a jugar contra Josh Allen en Buffalo, ya sí, ¿no es cierto?, el partido contra Cleveland en casa, donde, ¿no es cierto?, Marquise Pouncey se equivoca y centra el balón a la propia zona de anotación, ¿no es cierto?, comenzando el partido, etcétera.
en cada partido, ¿no es cierto? Y en cada temporada hay problemas, lesiones, dificultades. Pero obviamente, ¿no es cierto?, la idea de un buen equipo y un equipo campeón es sobreponerse a esas dificultades, mejorar, ¿no es cierto?, a pesar de eso. Y básicamente mi duda, por lo menos personalmente, es si en definitiva Mike Tomlin ha tenido equipos entre comillas mediocres a los que le ha sacado un rendimiento excepcional, que finalmente en postemporada, digamos, el equipo se desinfla o no le permite seguir avanzando, en definitiva por falta, ¿no es cierto?, de calidad en el equipo. O que por el contrario, ¿no es cierto?, la idea o la narrativa es que Mike Tomlin ha tenido equipos de estrellas, y que en definitiva han rendido bajo lo esperado, han rendido mal. Y eso obviamente es, digamos, una mala influencia o una responsabilidad de Mike Tomlin. En definitiva, si le suma o le resta a los equipos. Yo personalmente creo que le suma. Creo que la única duda o elemento a analizar en eso sería, digamos, el mal rendimiento en la época ¿no es cierto?, de mayor brillo de Big Ben, ¿no es cierto?, y en la época de esa ofensiva tan explosiva de las Killer Bees, ¿no es cierto?, con Antonio Brown, con Le'Veon Bell, y con Ben Roethlisberger en su mejor momento. Pero bueno, hay hartas cosas que analizar ahí, no nos vamos a desviar mucho en ese tema, pero hay que reconocer que esos equipos, si bien tenían una ofensiva muy buena, la defensa era pésima, y por ahí, digamos, comenzaban los problemas. Ustedes se acuerdan, anotaban mucho, pero también eran un colador, la defensiva y la secundaria era un desastre. Así que no creo que se pueda culpar de los problemas en ese entonces, o de que esa ofensiva tan explosiva y despampanante no haya obtenido un campeonato, solamente a la responsabilidad de Mike Tomlin. Yo creo que juegan ahí otros factores. De cualquier manera, hay que reconocer, ¿no es cierto?, que Mike Tomlin, como el head coach, tiene efectivamente responsabilidad sobre muchos errores que se han cometido y sobre decisiones, ¿no es cierto?, tanto de contratación de coaches, por ejemplo, sin ir más lejos, con lo que venimos saliendo recientemente, ¿no es cierto?, el coordinador ofensivo Matt Canada, claramente un error, o de la selección de jugadores, ¿no es cierto?, y aquí hay muchos ejemplos que hemos citado a lo largo de los capítulos o que se pueden recordar, como, ¿no es cierto?, draft busts, malas selecciones de draft, Devin Bush, por citar algunos, Artie Burns, donde tiene obviamente responsabilidad final Mike Tomlin, si bien el general manager, ¿no es cierto?, y a Kevin Colbert se le atribuye cierta responsabilidad, finalmente la responsabilidad también es del head coach. Y sin ir más lejos, ¿no es cierto?, errores tan importantes como en la posición más, ¿no es cierto?, fundamental de la NFL, que es el quarterback, muy recientes, ¿no es cierto?, como la contratación de Mitchell Trubisky, que yo he dicho, ¿no es cierto?, considero un fracaso rotundo, o sin ir más lejos, ¿no es cierto?, el draftear en la primera ronda a Kenny Pickett, ¿ya? Finalmente, yo personalmente creo, y lo he dicho, pienso que Mike Tomlin necesita ganar otro Super Bowl para confirmar su carrera como Hall of Famer y demostrar en definitiva su calidad, que creo que sí la tiene. Pero me parece que ese logro y ese pergamino le hace falta para consolidar 100% su legado y su carrera tan exitosa en números. Y eso tiene que ir de la mano con un éxito, con un rendimiento en postemporada. Ahora, recuerden que si hay algo que no le faltan a los Rooney es paciencia. Yo siempre recuerdo, ¿no es cierto?, que con Bill Cowher del Super Bowl 30, ¿no es cierto?, donde pierden contra Dallas, contra los Dallas Cowboys, el equipo de Pittsburgh, pasan 10 años de altos y bajos, de temporadas malas, de llegar a finales de conferencia y perder, de avanzar en playoffs, pero no llegar al Super Bowl. Pasan 10 años hasta que finalmente, ¿no es cierto?, llega Bill Cowher a ganar el Super Bowl 40. Así que tiempo y paciencia es algo que a los Rooney no le faltan. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, esta confianza y esta paciencia que le están teniendo Mike Tomlin. Pero, como digo, los éxitos y los resultados tienen que llegar. En este offseason, el señor Rooney, ¿no es cierto?, fue bastante claro y bastante lapidario, un poco poniendo la presión de que efectivamente esto de no avanzar en playoff no va para más. Así que la presión está obviamente puesta sobre Mike Tomlin, el respaldo desde el punto de vista contractual está, pero también la presión desde el punto de vista de los resultados, claramente el objetivo quedó bastante explícito.
Otras noticias que les quería comentar tiene que ver, ¿no es cierto?, con un anuncio que es bastante reciente, que es de ayer lunes, y tiene que ver con esta serie documental. No sé si ustedes la conocen, se llama Hard Knocks. Es una serie documental bastante ya longeva, ¿no es cierto?, lleva varios años. Originalmente la idea de esta serie era seguir a un equipo en todo lo que es el proceso de training camp y la pretemporada. Seguía a un solo equipo. Y en este caso, ¿no es cierto?, agrega un par de formatos, agrega un formato de off-season, donde sigue a otro equipo que no es el mismo que siguen en pretemporada, y también agrega este formato de in-season, que el año pasado le tocó al equipo de los Miami Dolphins, que lo siguieran dentro de la temporada, y que para este año hay otro cambio, donde en vez de seguir a un solo equipo, va a seguir a ya se había anunciado esto, y va a seguir a una división completa, ¿ya? Y obviamente el anuncio que se hace ahora es que la división, ¿no es cierto?, que se elige es la FC Norte. Lo van a seguir las últimas semanas de temporada regular, ya sea en los playoffs. Y obviamente se anuncia que esta es la FC Norte, y eso obviamente no es de extrañar a nadie, ya que es una de las divisiones más fuertes y más competitivas de la NFL, y eso no es solamente una opinión, sino que está respaldado, ¿no es cierto?, por el récord que tuvieron los 4 equipos de la FC Norte el año pasado, y que fue la primera vez en la historia de la NFL que los 4 equipos de una división terminan la temporada con récord ganador, ¿ya? Puntualmente el equipo de Pittsburgh, ¿no es cierto?, nunca había estado en esta serie Hard Knocks, tampoco se han manifestado ni comentado muy ansiosos por estarlo en el fondo, y habían logrado evitar estar en esta serie debido a que hay ciertos criterios, ¿no es cierto?, para selección de qué equipos son alternativa, y por regla los equipos que clasifican a playoff, por ejemplo, o que tienen récord ganador no pueden ser elegibles, y por eso Pittsburgh se había, entre comillas, salvado, ¿no es cierto? Se había excusado de no estar en esta serie. Así que es primera vez que vamos a ver un poco la parte, ¿no es cierto?, interna de los Steelers para nosotros como fanáticos, ¿no es cierto? Obviamente eso es bien emocionante, interesante, obviamente, de tener una mirada más interna. Obviamente, si uno piensa en lo deportivo, lo ideal es que esto no sea un distractor tampoco a cómo quiere trabajar el equipo y que no influya en los resultados negativamente, porque en general, ¿no es cierto?, Pittsburgh son bastante reservados en el sentido de cómo trabajan. Son famosos también algunos exabruptos de Mike Tomlin con la prensa cuando encuentra que lo desconcentran o que dice estoy trabajando, y por ahí ha tenido algunas reacciones malas, pero en general reticente, ¿no es cierto?, a mostrar mucho de la interna, de cómo trabajan. Así que veremos qué grado de acceso y qué veracidad finalmente obtiene esta serie documental, ¿no es cierto? Se va a transmitir a partir del día 3 de diciembre, un día martes, por HBO y en streaming por la plataforma Max. Y por lo tanto las grabaciones se espera debieran comenzar por ahí por noviembre. Bueno, y esto hace reflexionar, ¿no es cierto?, esta curiosa coincidencia ahora de que nos extrañó, ¿no es cierto?, que el calendario, todos los partidos divisionales de los Steelers estaban hacia el final de la temporada, y coincidentemente en este último mes se va a registrar esta serie de Hard Knocks. Así que curiosa coincidencia, algunos bastante mal pensados, con justa razón de que esto fue intencional por parte de la liga, bastante polémico si es que fue así, porque la idea es que obviamente el criterio sea más deportivo que dar buen material a una serie de televisión. Así que esto se suma, como les dije, al formato que ya tiene off-season, que este año lo siguió a los New York Giants, y lo de Training Camp, que en este año estarían los Chicago Bears. Tenemos a la FC Norte con los Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, los Cleveland Browns y nuestros Pittsburgh Steelers en los Hard Knocks. En otras noticias, firmó el contrato, el último rookie de la clase que faltaba por firmar su contrato, el jugador de segunda ronda del centro Zach Frazier. Firmó un contrato estándar de acuerdo a su posición de selección en el draft de 4 años y por un total de $7.544 millones, un poco más de
7 millones y medio de dólares, con un signing bonus de 2,3 millones. Y lo más relevante, lo que más se negocia, como ustedes se recordarán del año pasado, también con Joey Porter Jr., lo que más se negocia de estos jugadores de segunda ronda es qué porcentaje de su tercer año de contrato está garantizado. En este caso, Zach Frazier logró un contrato con un 54% del tercer año garantizado, alrededor de $799,000. ¿Ya? Así que con eso quedan firmados todos los contratos rookies de la clase. Con este último que faltaba de Zach Frazier, ¿ya? Y otra noticia de roster que les quería comentar, y es algo reciente que se supo recién hoy día martes, es que el equipo de Pittsburgh cortó al wide receiver Denzel Mims, ¿ya? Nosotros comentamos un momento cuando se incorporó Denzel Mims al practice squad, era un wide receiver que venía de los New York Jets, era un jugador que físicamente era algo interesante y que podía ser un prospecto de desarrollo en la posición de wide receiver. Claramente Pittsburgh no lo ve así, por eso lo cortan. Como dije, era un jugador que solo había estado en el practice squad, así que el impacto no es muy importante, pero el punto interesante es que si se hace este lugar en el roster de 90, quizás, y lo más probable es que sea por algún movimiento que viene, así que ahí es donde se abre toda la expectativa de si por fin viene este trade por un wide receiver que tanto hemos esperado toda la off-season, si viene un nombre de peso en la posición de wide receiver o si viene una adición más de segunda categoría, a lo mejor un jugador, ¿no es cierto?, de la liga de primavera en Estados Unidos, de la UFL, tal vez sea un jugador de esa liga que ahora que terminaron su campeonato y también se pueden contratar. Veremos durante los próximos días, en el fondo, que se desarrolle la noticia y ver finalmente quién viene, porque efectivamente quedó un lugar libre en el roster de 90. La otra noticia que les quería comentar tiene que ver con la foto de la izquierda, ¿no es cierto? Mike Tomlin en sus últimas conferencias de prensa después del mandatory minicamp hizo un update sobre las lesiones, ¿ya? Y ahí habló del jugador del linebacker Cole Holcomb, que tuvo, se acuerdan, el año pasado esta fea lesión de rodilla. Son buenas noticias en el sentido que comentó que estaría progresando bastante bien y que espera que podría participar del training camp, ¿ya? Hemos estado siguiendo durante la offseason los reportes de Cole Holcomb. En su momento habían sido algo pesimistas, pero es bueno que se informe que va a poder participar. Obviamente tendremos que ver con qué grado de participación pueda trabajar. Pero no se extrañen si a comienzo del training camp, ¿no es cierto?, comienza el año en lo que se llama esta lista de Active PUP, ¿ya? Que permite en el fondo resguardarlo en caso de que físicamente no esté en condiciones para comenzar el training camp, ¿ya? Y la otra noticia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la fotografía a la derecha, es que se anunciaron de parte del equipo de Steelers las fechas del training camp en Latrobe, ¿no es cierto?, en St. Vincent College. Comienzan las prácticas el día jueves 25 de julio, así que estamos a casi un mes, un poquito más de un mes de que comience el training camp, y se extienden, ¿no es cierto?, las prácticas. Ahí están las fechas individualizadas, no se las voy a leer una a una, pero en el fondo se extiende hasta el miércoles 14 de agosto, ¿ya? Entre medio comienzan ya los partidos de pretemporada. De lo más destacado, o lo nuevo, ¿no es cierto?, la novedad este año en St. Vincent College, es un cambio en el horario de las prácticas, ya que normalmente eran en la tarde, o eso de las 1:30, 2 de la tarde, ahora se cambiaron a las 10:30 de la mañana. Mike Tomlin explicó que este cambio se debía básicamente a motivos prácticos, de que en el fondo con el entrenamiento en la tarde, además de, ¿no es cierto?, ustedes han visto, y lo vimos el año pasado, la gran cantidad de fanáticos que se congregan ahí en St. Vincent College en Latrobe. Eso, en el fondo, los jugadores compartir con los fanáticos y después tener que hidratarse, hacía muy corto el tiempo en la tarde para poder hacer toda la recuperación, el trabajo de físico, ¿no es cierto?, de recuperación, y finalmente hidratarse y también cenar. Hacía que el calendario, que este proceso fuera a veces un poco apurado o muy apretado. Entonces decidieron cambiar estas prácticas a la mañana para así tener más tiempo de hidratarse y de poder alimentarse bien el resto del día, recuperar bien a los jugadores. Y eso también tiene otras ventajas, ¿no es cierto? Dicen que en el Latrobe llueve en general en las tardes, así que es mejor practicar en la mañana, que llueve menos, y también obviamente menos calor en la mañana que en las horas de la tarde, ¿ya? Bueno, y la otra fecha que se destaca ahí es el 2 de agosto a las 7 p.m, esta famosa práctica de Friday Night Lights,
que vamos a recordar en su momento de qué se trata, pero si quieren recordarlo, vean, el año pasado también hay un video donde se explica bien en qué consiste este tema de Friday Night Lights. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, nuestro siguiente tema con un videito introductorio. I thought the competition was at a high level. That's reflective of where it's been all spring. Who are the guys that the Pittsburgh Steelers fan base should know, should have their eyes on when they get to Latrobe? There is a sense of competitive team building and team bonding going on. I'm really excited about the group of guys we got. It's been a good spring so far. No, you don't look around the league and see all these teams taking this part of the offseason as seriously as the Steelers are. Next time we see the Steelers practicing, it will be in Latrobe. Bueno, como pueden ver, el video resume, ¿no es cierto?, de lo que fue el Mandatory Minicamp. Esto se desarrolló la semana pasada, como les había comentado, entre los días martes y jueves. Fueron 3 prácticas, martes, miércoles y jueves. Y la idea es destacar o comentarles a algunos jugadores, ¿no es cierto? Arriba a la izquierda, la fotografía de wide receiver Calvin Austin III. Hay varios reportes, ¿no es cierto?, de que se ha visto muy bien, eso hasta cierto punto es esperable. En esto, ¿no es cierto?, que se llama Football in Shorts, favorece a los jugadores de sus características físicas, ¿no es cierto?, pequeños, rápidos, bastante ágiles, generalmente se ven bien, ¿no es cierto?, en este setting. Y bueno, como no hay contacto y no hay, digamos, tacleo ni contacto físico, obviamente lo favorecen, pero obviamente hay que ver en training camp si eso se mantiene cuando ya, ¿no es cierto?, hay golpes y contacto físico y este tipo de jugadores no pueden correr tan libremente, ¿no es cierto?, por el campo. También es esperable, como yo les había comentado en su momento, este salto, ¿no es cierto?, en rendimiento al ser en la práctica el segundo año de Calvin Austin. Pero bueno, tanto su coach de wide receiver, ¿no es cierto?, como varios comentaristas han destacado cómo ha trabajado, el progreso que ha tenido, y básicamente tiene que aprovechar, ¿no es cierto?, esta oportunidad ante la salida de Diontae Johnson de ser el wide receiver 2 detrás de George Pickens. Se ha dicho que está corriendo buenas rutas, que está en general trabajando bien, y bueno, una de las dudas tiene que ver con un tema físico, en el fondo, si va a poder superar este radio catch radius, que se llama aquí, ¿no es cierto?, el radio en que puede atrapar pases, que es bien limitado por su tamaño pequeño, tiene un frame chiquitito y brazos cortos. Así que eso es una duda, si va a poder mejorar eso. El año pasado no lo hizo tan bien en ese aspecto. Y si lo van a poder usar desde el punto de vista esquemático, porque el año pasado también parecía haber un problema de esquema, en el sentido de que la ofensiva Matt Canada no sabía muy bien cómo utilizarlo, más que solamente un problema físico, ¿ya? El otro jugador arriba a la derecha es el defensive lineman Keanu Benton, jugador de segundo año, ¿no es cierto?, y que se espera de él, la verdad, un gran salto en rendimiento. Mostró buenas cosas el año pasado, pero es harto lo que se espera potencialmente pueda mejorar. Se habla de un cierto cambio de su físico, habría perdido un poco de peso, y el coach de línea defensiva Carl Dunbar habló de un cuerpo ya de profesional, según comentó el coach. Estos jugadores rookies, ¿no es cierto?, esta es la primera off-season que tienen para trabajar y prepararse bien en su físico. Se habla mucho de que cuando salen de college, ¿no es cierto?, es una situación bien vertiginosa al pasar de los pro days, de los partidos, ¿no es cierto?, de finales de college, a lo que es el combine, a lo que es la preparación del draft. Todo este proceso no les permite prepararse muy bien, así que es bien importante lo que puedan hacer en una primera off-season 100% dedicados a prepararse para el fútbol.
Dice el coach que el año pasado, la verdad que en tape dejó varios sacks sin lograrlo, y le obviamente mejorar eso, y lo que podría mejorar todos sus números, pero tiene bastante buenas opciones, viendo, ¿no es cierto?, la atención que demanda de las líneas ofensivas, tanto TJ Watt como Alex Highsmith y como el mismo Cam Hayward. Así que si él en el fondo puede aportar y ser fuerte en los uno contra uno que le va a tocar enfrentar, puede ser un jugador bastante desequilibrante, ¿ya? Bueno, abajo a la izquierda uno de los rookies, el linebacker interno Peyton Wilson. Lo han destacado también bastante los coaches por su velocidad. Se le ve, ¿no es cierto?, un potencial de rol como un dime linebacker, un linebacker de cobertura, con alto potencial, ¿no es cierto?, en cubrir a lo mejor tight ends o jugadores de slot por su velocidad, como ya dijimos. Así que bastante importante, bastante probable que le den snaps, ¿no es cierto?, en alguno de estos sub-packages que se llama, o paquetes defensivos, ¿no es cierto?, con distintas formaciones. Además de sus declaraciones, parece un jugador bastante maduro. Es interesante, digamos, los objetivos que se ha planteado, el ser un muy buen linebacker, habla de ser el mejor, obviamente, y de aportar al equipo o ayudar al equipo de Steelers a ganar un Super Bowl. Y bueno, finalmente abajo a la derecha, otro jugador defensivo, se trata del undrafted free agent, el cornerback Vinny Bishop. Como habíamos comentado en el capítulo de los undrafted free agents, es un jugador pequeño, pero es bastante inteligente, y lo que reportan es que se ha adaptado bastante bien a lo que es la defensiva de NFL y a lo que es el esquema defensivo de los Pittsburgh Steelers. Así que lo ven como como una posible opción en el nickel cornerback, que es una posición que dijimos, ¿no es cierto?, estaba, digamos, vacante, entre comillas, en la defensiva de Steelers, y que su rol puede ser bien importante a lo mejor ante una eventual ausencia o suspensión del cornerback Cam Sutton, ¿ya? Entre comillas, el jugador natural en esa posición, como ustedes saben y comentamos, tiene pendiente esta resolución de si va a ser suspendido, así que el rol que puede jugar Vinny Bishop puede ser bastante relevante, ¿ya? Vamos a continuar con un poquito de video para comentarles o mostrarles un poco lo que siguió haciendo Pittsburgh. Como van a ver, bueno, ahí se ve a Calvin Austin atrapando un pase, está ahí Jalen Warren haciendo trabajo del running back. Como van a ver ustedes, es un trabajo bastante similar a lo que venían haciendo en OTAs, no muy distinto en ese sentido. Ahí están los quarterbacks haciendo trabajo de ball security. Y aquí, ¿no es cierto?, una ruta, un pase de Calvin Austin, lo que habíamos destacado al wide receiver. Aquí el trabajo de los linieros ofensivos. En la línea, obviamente, el tema, ¿no es cierto?, lo que más se va a seguir observando es en qué posición juegan los tackles, quién se forma como tackle derecho, si Troy Fautanu, si Broderick Jones, y al lado izquierdo si sigue Dalmor Jr. o si finalmente toma esa posición en tackle izquierdo Broderick Jones. Así que todas esas dudas se van a ir dilucidando más bien en training camp. Aquí otro ejercicio de los running backs. Fue la primera oportunidad en esta mandatory minicamp también de ver al running back Cordarrelle Patterson, ¿ya? Este jugador que, si bien vino como especialista en regreso de patada, ¿no es cierto?, para kick returns, también se cree que puede tener algún rol en la ofensiva como running back. La duda es, en el fondo, si va a quitarle snaps o acarreos a Najee Harris o a Jalen Warren, ¿ya? Hay trabajo de wide receivers, ese George Pickens ahí haciendo corte bajo la atenta mirada de Zach Hassan y del coach de wide receivers. Y obviamente el trabajo con los quarterbacks. Aquí el trabajo de los defensivos. Interesante que está ahí atrás con una toalla en los hombros, se ve chiquitito. Ahí atrás está Mike Tomlin, en el fondo marcando el paso y llevando también el tono y la motivación de ese trabajo de los linieros. Mike Tomlin siempre muy involucrado, y una de las cosas que se destaca como head coach es que parece disfrutar mucho todo este proceso de team building, desde la selección de jugadores, ver los prospectos del draft, ir a los pro days. Todo este proceso lo motiva bastante, y también de la formación del equipo en training camp y en estas minicamps.
ahí los edge rushers, ¿no es cierto? Vimos pasar recién a TJ Watt. Ahí viene, me parece, Alex Highsmith. Siempre son los dos primeros en tomar las reps y después otros jugadores interesantes, ¿no es cierto? Que van a estar compitiendo en esa posición de edge rushers. También ahí están los linieros defensivos, me parece. Está Ogunjobi, Cam Hayward. Básicamente todo lo que llaman el front seven, ¿no es cierto? Los 7 jugadores que cargan. Ahí está Keanu Benton en el número 95. Va a ser también, es bien interesante también lo que ha mostrado, ¿no es cierto? El trabajo de Nick Herbig en su segundo año del outside linebacker. También tiene una oportunidad bien interesante. Y por supuesto lo que ha mejorado la posición de inside linebacker con Patrick Quinn como agente libre, con el drafteado, ¿no es cierto? El mencionado Peyton Wilson. Más ejercicios a la ofensiva, ejercicios de ball security, ¿no es cierto? De seguridad de balón. Ejercicios que hacen tanto los running backs, pero como ustedes pueden ver a veces los quarterbacks también. Cualquier jugador en general que agarre el balón. Y aquí ejercicios de bloqueos que son también de los tight ends, ¿ya? Y aquí destacar el más alto y grande que se ve ahí. Ese es Connor Hayward. Y después viene Darnell Washington. Otro tight end también que plantea interesante alternativa. Y terminamos con algunos ejercicios de línea ofensiva, de centro, y la centro Nick Herbig. Y supongo que en el segundo equipo el que centra es Zach Frazier, no se alcanza a ver, pero ellos dos obviamente están tomando los snaps como centro. Así que eso fue un poquito el trabajo en este mandatory minicamp. Y como dijimos, de cara a lo que viene, ¿no es cierto? La próxima etapa de esta offseason es el training camp en Latrobe, en Pensilvania. Lo siguiente, ya para ir terminando el episodio, les quiero mostrar algunas declaraciones también de jugadores que han sido comentadas o que han sido interesantes de destacar. Obviamente siempre va a estar en la lupa, ¿no es cierto?, en la posición de quarterback, particularmente Russell Wilson. Hay una narrativa en la prensa, yo les he comentado esta supuesta competencia entre Russell Wilson y Justin Fields. La verdad que me parece que no es tal. Russell Wilson es el número 1 y su trabajo es su trabajo hasta que lo pierda. Se habla de pole position y que hay competencia, pero en la práctica la verdad que no va a ser tan así. Russell Wilson se ha mostrado muy optimista, se ha mostrado bien confiado, ha dicho buenas cosas, se ha comportado bien con el equipo, pero para mí finalmente las palabras pueden ser de muy buena intención, de muy buena crianza. Ustedes se acordarán que Kenny Pickett también decía las cosas correctas, hablaba de trabajar, parecía hablar con liderazgo, y finalmente eso no se respaldó ni con resultados ni al momento de las dificultades. Así que finalmente Russell Wilson, si va a hacer un aporte, lo tiene que demostrar con juego, y eso ni siquiera, como dijimos, ¿no es cierto?, en pretemporada, sino que se va a empezar a ver en los partidos de temporada regular, pero tiene que mostrarse bien, obviamente, sólido en preseason, y recién ahí vamos a empezar a conversar. Y el otro jugador que planteó algo interesante es Minkah Fitzpatrick, el safety, ¿no es cierto?, que habló de volver a jugar, ¿no es cierto?, a jugar Minkah Ball, a jugar su tipo de juego, y esto dice relación con algo que hemos comentado, ¿no es cierto?, que es un rol más de free safety, este rol más, ¿no es cierto?, más profundo en la secundaria y como patrullando, ¿no es cierto?, la zona media del campo, en definitiva para poder lograr más intercepciones, ¿ya? Hay que recordar que el año pasado, ¿no es cierto?, Minkah Fitzpatrick no tuvo ningún robo de balón, ninguna intercepción ni balón suelto, y esto básicamente es porque lo usaron en muchos otros roles, lo usaron para solucionar muchos problemas y deficiencias, pero que finalmente los mismos coaches, ¿no es cierto?, y coordinadores defensivos reconocen que en definitiva es mejor usarlo como free safety, que en esa posición es más desequilibrante,
Y bueno, el problema, ¿no es cierto?, es que hay que cubrir los otros problemas, las otras situaciones, y aquí el rol de incorporaciones al equipo, como el safety de Sean Elliott, ¿no es cierto?, que va a jugar más como strong safety, más cerca en la caja, pero es muy importante que él haga bien su trabajo y que puedan confiar en él para que Fitzpatrick pueda volver a este rol. O por ejemplo la protección, ¿no es cierto?, que van a ofrecer ahora, se supone, un cuerpo de inside linebackers más sólido, con jugadores como Patrick Quinn, van a permitir también, ¿no es cierto?, volver a ese rol. Y finalmente les quería comentar un poco lo que más destacó, ¿no es cierto?, las declaraciones de los coordinadores en esta instancia del Mandatory Minicamp. Es de las pocas instancias en el año en que la prensa, ¿no es cierto?, o se escucha hablar a los coordinadores en extenso, y también a los coaches de posición, que es algo que el resto del año no se tiene acceso. Dentro de lo más, bueno, hablaron obviamente los coordinadores, tanto el coordinador ofensivo Arthur Smith como el coordinador defensivo Terry Lostin. De lo que más se destacó, ¿no es cierto?, Arthur Smith obviamente habló de lo que fue su proceso de incorporarse al equipo de Pittsburgh, todos los nexos, ¿no es cierto?, y el respeto que tenía por ex jugadores o ex coaches de la organización de los Steelers. Así que contó un poco cómo fue ese proceso personalmente. Y habló algo también de lo que significa, ¿no es cierto?, implementar esta nueva ofensiva, este nuevo esquema, de la importancia del rol del juego por tierra. Otro de lo destacado, ¿no es cierto?, es que habló el coordinador de equipos especiales, el coach Danny Smith, y se mostró bien entusiasmado por algo que comentamos, ¿no es cierto?, que fue este cambio en la regla de kickoff, ¿ya? Que básicamente nadie sabe muy bien cómo va a funcionar, pero que dijo estar evaluando varias opciones, ¿no es cierto?, están viendo todas las opciones para sacar ventaja de esta nueva instancia. Así que va a ser interesante las pruebas que se vean tanto en preseason como en el training camp de esta jugada, cómo se va a desarrollar, cómo le sacan provecho. Obviamente el rol de Cordarrelle Patterson, ¿no es cierto?, como incorporación será importante, pero también hay que ver cómo se da la jugada finalmente en el campo, en juego real. El coordinador defensivo de Terry Lostin, la verdad que destacó varios jugadores, y también confirmó que el linebacker Patrick Quinn iba a ser, ¿no es cierto?, el comunicador en la defensiva, el jugador que usa este green dot, este distintivo en el casco, que es quien comunica la jugada al resto del equipo, ¿ya? Bueno, así vamos llegando al final de un nuevo episodio de esta semana en Steelers. Como siempre, les doy las gracias por haber visto nuestro video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones ahí dando clic en la campanita, para poder ver cuando, ¿no es cierto?, estrenemos nuestros videos semana a semana. Obviamente en esta fecha de off-season y el equipo van a estar este mes sin actividad. Básicamente, si no hay muchas noticias, se va a retrasar un poquito los videos, ¿no es cierto?, hasta acumular cierta cantidad de contenido. Pero a medida que nos vayamos acercando al training camp, ya vamos a ir, digamos, aumentando la frecuencia y preparándonos para quedar bien informados, ¿no es cierto?, de cara al training camp, y obviamente ya ahí todo el trabajo que empieza a hacer el equipo, vamos a tener información y reportes bien detallados, ¿ya? Vamos a cumplir con un resumen de todas las incorporaciones y lo que ha sido el off-season. Vamos a hacer también una revisión del calendario y una simulación por ahí de algunas como tipo predicciones, ¿no es cierto?, lo que se nos viene de cara a la temporada regular. Así que los invito a siempre a estar atentos y a seguir nuestros videos, porque vienen cosas bien interesantes de cara a lo que espero sea una entretenida temporada 2024. Así que sin más, yo me despido como siempre y les digo, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.